todo el mundo. Ahí está en inglés, en francés, en todas partes concuerdan en que nuestra gastronomía es lo máximo. ¿Qué hace tan especial nuestra comida que nos ha hecho conocidos en todas partes del mundo? ¿Qué dicen si llamamos a Rodrigo para ver qué piensa? Así flaquito como lo vemos, es bien tragón. Rodri, ¿te interrumpimos? Hola a todas y todos. Para nada. Acabo de llegar del mercado de hacer mi compra de la semana y ya me lavé bien las manos con abundante agua y jabón. ¡Qué bueno! Porque justo tenemos una pregunta relacionada a la cocina y a la comida. ¿Has visto cómo en los últimos años salen noticias diciendo que somos el mejor destino gastronómico del mundo o que tenemos los mejores restaurantes? El boom gastronómico, sí, claro. Que no puede ser solo una estrategia de publicidad. Miles de turistas llegan anualmente para probar nuestros platos. Y en el exterior, los restaurantes de comida peruana también la rompen. Me pregunto, ¿qué características tiene nuestra comida que nos ha permitido destacar entre todas las cocinas mundiales? Creo que tiene que ver con nuestra diversidad. ¿Cómo así? Mira, todos los ingredientes que tengo a mi alrededor. Tenemos pescados fresquísimos por encontrarnos en nuestros mares y ríos. ¿Cuántas variedades de papa podemos encontrar en nuestras zonas rurales? Son más de 4000 variedades. Y piensa en esos frutos exóticos de nuestra Amazonía, como la pitahaya o el camu camu. Tienes razón. La diversidad de nuestros ecosistemas se traduce en insumos súper variados para nuestra nutrición. Y todo fresco, de primera calidad. Ahí de arranque ya tenemos ventajas sobre la cocina en lugares muy fríos o con tierras en las que no se puede cultivar buena parte del año. Y dime, ¿no crees que este boom gastronómico es solo para los extranjeros que vienen de visita? Me refiero a que todos estos reconocimientos, sí, suenan bonito, pero ¿en verdad seguimos viviendo y comiendo igual? Piensa en todos los empleos que genera, no solo a nivel de restaurantes, también es uno de nuestros atractivos turísticos. Por eso, estos meses de cuarentena donde restaurantes y hoteles estuvieron cerrados fueron tan duros para nosotros y nuestra economía. Y sí, no deberíamos contentarnos con ser reconocidos solo por nuestros atractivos turísticos o el lomo saltado. A eso iba. En los noticieros vemos casos de robos, corrupción y desigualdad todos los días. Y nos debemos quedar contentos porque a la gente que viene de visita le parece que la causa es el mejor platillo del mundo. Bueno, es cuestión de que todas y todos nos comprometamos a esforzarnos por convertirnos en un país donde haya tanto respeto y oportunidades como comida deliciosa. Esta es una buena manera de decirlo, Rodrigo. Gracias por compartir tu opinión con nosotros. A mí me divierte hablar con las chicas y los chicos de segundo y saber en qué están. Te dejo porque de tanto hablar de comida ya me dio hambre. Me voy a preparar mi almuerzo. ¡Chao, chao! ¿Ven? Les dije que le encanta comer rico. Es verdad que la diversidad de nuestra producción debe ser una causa del boom gastronómico, pero no creo que sea la única. Yo creo que sí es necesario saber lo que piensa más gente. ¿Se les ocurre cómo conocer la opinión de un grupo grande de personas? A mí se me ocurre algo. Una encuesta. ¿Ustedes saben cómo realizar una encuesta? Yo tampoco. Por eso vamos a necesitar que alguien nos guíe. Pero antes de llamar a la profesora, les voy a hacer el recordatorio que les hago todos los días. Tengan lápiz y papel en la mano para apuntar. Y pásenle la voz a sus hermanas o hermanos, papá, mamá, abuela o primo, para que se unan y nos acompañen a aprender cómo se hace una encuesta. ¿Listas y listos? Yanira, qué gusto recibir tu llamada. ¿Cómo están, chicas y chicos? Nosotros aquí listos para embarcarnos en un nuevo proyecto. Pero necesitamos de tu ayuda. Cuéntame. Es que queremos hacer una encuesta para descubrir qué factores influyen en que nuestra comida destaque mundialmente. La comida es uno de mis temas favoritos y las estadísticas también. Cuenten conmigo. Genial, empecemos entonces. Es un proyecto ambicioso. Primero tenemos que elaborar una encuesta para recopilar datos, luego procesarlos y organizarlos para poder analizarlos y poder llegar a las conclusiones. Eso suena a bastante. ¿Crees que lo vamos a poder hacer todo hoy?
Es un proceso. Les sugiero que hagamos nuestro proyecto para este y los siguientes programas. Así. Hoy elaboraremos la encuesta para recopilar datos. En el siguiente programa organizaremos los datos en tablas de frecuencias. La siguiente actividad será que representaremos los datos mediante gráficos estadísticos para su lectura, análisis e interpretación. Y por último, determinar e interpretar las medidas de tendencia central. ¡Wow! Realmente es un proyecto grande. Tranquila, van a ver lo fácil que es, pero es importante seguir todo el proceso. Entonces hoy vamos a hacer la primera actividad. Elaborar una encuesta que nos permita recopilar datos sobre los factores que han contribuido a que la gastronomía peruana destaque mundialmente. Así es. Primero cuéntame, ¿qué tan familiarizada estás con la estadística? ¿Yo? No sé nada. Hoy estoy aquí para aprender con las chicas y los chicos. ¿Ves los noticieros? ¿Lees periódicos? Claro, me encanta estar siempre enterada de lo que está pasando para poder tomar mejores decisiones. Hasta tengo una cuenta en Instagram para compartir información que encuentro relevante. ¡Qué interesante! Entonces sí estás familiarizada con las estadísticas. ¿Cómo así? Cuando ves titulares como aumentan en 93% las llamadas a la línea 100 o el 58,4% de los casos de COVID-19 registrados son varones. Estoy recibiendo información a través de la estadística. Así podríamos definir la estadística como la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos o grupos, para deducir de ello conclusiones para la toma de decisiones. Asumo entonces que para saber qué factores han permitido que nuestra comida sea famosa mundialmente, nuestro primer paso será la recolección de datos. Acertaste. Para eso antes tenemos que definir nuestro conjunto de estudio. Eso implica identificar nuestra población, muestra y variable de estudio. ¿Población, muestra y variable? La población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que se desea estudiar. Y la muestra, el subconjunto de elementos de una población. Exacto. Finalmente tenemos la variable de estudio que son cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas se expresan numéricamente y se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Podemos distinguir de dos tipos. Variable discreta, que es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, número de hijos, número de hermanos. Y variable continua, que es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo, estatura, sueldo. Por otro lado, están las cualitativas. Son las que expresan cualidades, propiedades o atributos. También se distinguen dos tipos. Nominales, que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, género, masculino y femenino, profesión, experiencias. Y ordinales, que admiten un criterio de orden. Por ejemplo, nivel de estudio, medallas de una prueba deportiva. Entonces, por ejemplo, si el profesor de educación física necesita conocer la talla promedio de las y los estudiantes de su clase, la población sería el total de estudiantes. ¿Y la muestra? Un número determinado de estudiantes seleccionados al azar, que representa a la población. 10, por ejemplo. Vamos bien. ¿Y la talla de los estudiantes qué sería? La variable de estudio que el profesor de educación física desea indagar, ¿no? Que es cuantitativa continua. ¿Entendieron en sus casas? Esto es importante porque es la base de su estudio. Para elaborar la encuesta de hoy, vamos a tener que establecer estas variables. ¿Cuál es el tema o los temas sobre los que tenemos que recolectar datos? La percepción de las personas sobre los factores que contribuyen a que la cocina peruana destaque en todo el mundo. ¿Y cuál va a ser la población? Bueno,
Ahora que tenemos que seguir cuidándonos y evitando desplazarnos innecesariamente, la población podría ser nuestras vecinas y vecinos, y la muestra las personas que viven con nosotros. En tu caso, ¿cuántas personas viven contigo? Mi mamá y mi abuela, son 2. Después de recolectar datos, viene un proceso de organización. Si solo recolectas información de 2 personas del mismo género y que además viven juntas, es decir, comparten costumbres, no vamos a tener información representativa de la población. Entonces, lo que tienes que hacer entonces es ampliar tu muestra para que sea representativa. Entonces, si mi población siguen siendo mis vecinas y vecinos, y mi muestra podría ser una selección aleatoria de ellas y ellos, ¿estaría bien? Mucho mejor. Una selección aleatoria se acercará mucho más a representar a la totalidad de tus vecinos y vecinas, que si solo encuestas a tu abuela y tu mamá. Con la población y la muestra claras, podemos pasar a definir qué información queremos obtener a través de la encuesta sobre los factores que han influido para que nuestra cocina destaque en nuestra encuesta. La encuesta se trata de un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra de la población con el fin de recolectar información. Alguna vez leí un artículo que decía que el boom se debía a 3 factores principalmente. Cuéntanos cuáles eran. Su diversidad, el hecho de que es una forma de expresión cultural, porque cada región tiene sus propios platos típicos, además de la flexibilidad de sus precios. Es cierto, aquí podemos comer riquísimo, tanto en un menú como en un restaurante de esos que reciben premios internacionales. ¿Crees que la primera pregunta podría ser ¿qué tan variada es nuestra gastronomía? ¿Sabían que tenemos más de 4.500 platos típicos? Por eso se nos considera como una de las más variadas del mundo. Para tu pregunta, podría usar una escala de percepción. Cuando te dan opciones como nada, poco o bastante. Correcto. Cuando planteamos preguntas con la escala de percepción, decimos que son preguntas cerradas. La lista de opciones de respuesta nos permite cuantificar rápidamente los resultados. En este caso, la primera pregunta sería, me olvidaba, apunten bien estas preguntas y opciones de respuesta, porque les van a servir para cumplir el reto que les dejaré al final del programa. Ahora sí, la primera pregunta sería, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? A, poco variada. B, variada. C, muy variada. ¿Vieron? Ya tenemos lista la primera pregunta. ¿Cuál podría ser la segunda? Creo que va a ser más sencillo si trabajamos toda la encuesta con preguntas cerradas. Buena decisión. Entonces, la segunda pregunta puede ser, ¿en qué medida considera usted que la cocina es expresión cultural de los pueblos? Y las opciones de respuesta, A, nunca, B, a veces, C, siempre. Creo que con esto ya tenemos lista la encuesta, ¿no? Yo recomiendo hacer una pregunta más. ¿Cómo cuál? Antes mencionaste 3 factores principales. Te faltaría una pregunta que apunte a ese factor que aún no hemos abordado. La flexibilidad de los precios. Ya. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y aprovecho para pensar en la última pregunta de nuestra encuesta? Perfecto. A viernes, 4 líneas de apoyo económico para mitigar cultura.gov.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? ¿Se imaginan la libertad? ¿Sí? ¿Se imaginan perder la libertad? Debe ser el peor castigo que una persona pueda recibir. Las malas decisiones en la vida me llevaron a cometer un error. Tuve que pagar muy caro. La pregunta es, ¿se trata solamente de un castigo o la idea es reinsertarlos en la sociedad? En el próximo capítulo hablaremos sobre el sistema penitenciario y lo descubriremos. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta para desarrollar la última pregunta de nuestra encuesta.
y aprender cómo haremos para recopilar datos. ¿Se te ocurrió cuál puede ser la última pregunta cerrada? Sí, podría ser... ¿Qué tan accesible a la economía son los precios de la gastronomía peruana? A, poco accesibles, B, accesibles o C, muy accesibles. ¡Genial! En un ratito hemos elaborado una encuesta. ¿Entonces ya estamos? Aún no, Yanira. Falta el nombre de la encuesta. Si su objetivo es conocer la percepción de la gente sobre los factores que contribuyen a que nuestra gastronomía sea reconocida a nivel mundial, el título podría ser algo como Encuesta sobre los factores que contribuyeron al reconocimiento mundial de la gastronomía peruana. ¿Ahora sí ya estamos? Falta una cosita más. Para que la encuesta revele lo que las personas realmente opinan, es importante que respondan con sinceridad. Bien difícil asegurar eso. No les puedo obligar. Cierto, no las puedes obligar, pero puedes hacer una invitación a que lo hagan. Algo así como una presentación en la que nos dirigimos a las personas que serán parte de la muestra. Exacto. ¿Cómo la redactarías? Estimado vecino o vecina, a continuación se le invita a participar de manera voluntaria en la encuesta sobre los principales factores que impulsaron la gastronomía peruana en el mundo. Se le solicita responder cada pregunta de la manera más honesta, según su experiencia y conocimiento, marcando con una X en la alternativa que usted crea conveniente. Punto. Listo. Encuesta terminada. Ahora debemos pensar en el tamaño de la muestra. Para eso necesitamos conocer el tamaño de la población, ¿no? Tengo una lista en orden alfabético de toda la gente que vive en mi barrio y somos como 80. Esa es una gran ayuda. A partir de esa lista que ya tienes, seleccionaremos una cantidad representativa para que sea tu muestra. ¿Pero cuánto es una cantidad representativa? Puede ser el 25%. Eso serían 20 personas. Todos estos retos y actividades están haciendo que me vuelva una bala en matemáticas. ¿A ustedes también les pasa? Ahora que sabemos que la muestra serán 20 personas, ¿sabes cómo seleccionarlas? Se me ocurre que como en las rifas, que hacen un sorteo para determinar al ganador o ganadora. Y en este caso, quienes salen sorteados serán quienes participen en la encuesta. ¡Tremendo premio! Podríamos hacer 80 papelitos siguiendo la numeración de la lista y sacar solo 20. Ellas y ellos serán nuestros ganadores, es decir, quienes conformarán nuestra muestra. Aplicaremos entonces una técnica de muestreo conocida como aleatoria simple, porque todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Entonces ya tenemos nuestra encuesta que ha quedado así, y que aplicaré a una muestra de 20 de mis vecinas y vecinos. Chicas y chicos en sus casas, si no lo han hecho aún, es su última oportunidad para copiar la encuesta. Es muy importante que lo hagan para desarrollar el reto final. Primera pregunta, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Y las opciones de respuesta son A, poco variada, B, variada, C, muy variada. Segunda pregunta, ¿en qué medida considera usted que la cocina es expresión cultural de los pueblos? Y las opciones de respuesta son A, nunca, B, a veces, C, siempre. Y para terminar, tercera pregunta. ¿Qué tan accesibles a la economía son los precios de la gastronomía peruana? Y las opciones de respuesta serían A, poco accesibles, B, accesibles o C, muy accesibles. Ya estamos preparadas y preparados para que apliques la encuesta, pero no en este momento. Puedes empezar dentro de un par de horas y mañana. Recuerda que tus resultados los traerás para procesar en el siguiente programa. Sí, muchas gracias por guiarme. Ha sido súper fácil, ¿no, chicas y chicos? Ha sido un placer. Como ya les dije antes, a mí me encanta la estadística. ¿Se imaginan toda la información que podemos conseguir sobre grandes grupos de gente aplicando esta herramienta? Y a los chicos y chicas de segundo parece que también les ha encantado, porque les ha generado bastantes preguntas. ¿Vamos con ellas?
Claro, te cuento que yo todos los días veo el programa por esta parte, para escucharlas y escucharlos, saber qué están viendo y cuáles son sus inquietudes. Es una forma de no perder el contacto. Yo ya me di cuenta de que si hiciera una encuesta entre todas y todos los profes, probablemente la parte de las preguntas resultaría la sección preferida del programa. Vamos con Cielo, que nos trae la primera pregunta. Hola, amigas y amigos. Yo he escuchado atentísima todo el programa y me quedó una duda. Quedamos en que por el tipo de encuesta lo mejor sería hacer preguntas cerradas, porque permiten cuantificar los datos fácilmente. ¿Eso significa que también existen las preguntas abiertas? Gracias, Cielo. Ya me iba sin explicarles sobre las preguntas abiertas. Este tipo de preguntas se usan cuando se quiere conocer la opinión personal de la encuestada o el encuestado, porque le permiten responder usando sus propias palabras y respuestas predeterminadas o juicios de valor sobre un tema. Un ejemplo de pregunta abierta sería entonces, ¿qué opinas de las medidas que adoptó el gobierno peruano para controlar la pandemia de COVID-19? Sí, y tus encuestadas y encuestados te podrán responder si están de acuerdo o en desacuerdo, y por qué, según su experiencia personal. Entonces, ahora sabemos que podemos elegir entre hacer preguntas abiertas o cerradas. Solo tenemos que determinar cuál es la más funcional para nuestra investigación. Ahora David tiene otra pregunta. Escuchémosla. Profesora, yo vivo en una quinta y durante la cuarentena el jardincito que tenemos quedó descuidado. A mí no me gusta verlo así y por eso quiero sembrar nuevas plantas. Pero mi mamá dice que tengo que ver si los vecinos lo aprueban. Estaba pensando que podría hacer una encuesta para hacerlo más fácil. ¿Solo puedo usar el muestreo aleatorio simple o existen más técnicas para definir la muestra? Muy buena iniciativa. Existen muchas técnicas de muestreo. Ahora les voy a hablar de otras tres que son las más populares. En el muestreo conglomerado, la población total se divide en grupos y de cada uno de ellos se selecciona una muestra aleatoria simple. Si tomo la lista de mis vecinas y vecinos, los agrupo según la primera letra de su apellido. Tengo varios conglomerados. Luego tendrías que sacar al azar un número determinado de nombre de cada uno. Por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la D y así sucesivamente. También tenemos el muestreo estratificado, que es un procedimiento en donde la población se separa en segmentos exclusivos homogéneos, lo que llamamos estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Para hacer un estudio sobre los sueldos de las trabajadoras y trabajadores de un colegio podría formar 3 estratos: directivos, docentes y personal administrativo. Y de cada uno de ellos hacer una muestra aleatoria simple. ¿Así funciona? Espero que todas y todos en sus casas estén comprendiendo tan bien como tú, Yanira. El otro tipo de muestreo que les quería enseñar es el sistemático, que requiere una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones obtenida usando algún sistema o regla. Uy, aquí ya me perdí. ¿Nos da un ejemplo? Sí, esa definición es un poco más técnica. Imaginen que tenemos una población de 5.000 establecimientos de comida peruana en Arequipa y se requiere extraer una muestra de solo 10 de ellos. ¿Cómo haríamos? Primero, tendríamos que definir el salto sistemático dividiendo el total de la población entre 10. Eso sería 5.000 entre 10, que es igual a 500. Ahora elige un número aleatorio entre 1 y 500. 125. Ok, entonces seleccionamos los otros elementos de la muestra sumando 500 a 125 y así sucesivamente. 125 más 500
es 625. Más 500 es 1125. Más 500 es 1625. Entonces formarán parte de nuestra muestra los restaurantes. 125, 625, 1125 y así hasta llegar a 10 en nuestra lista. Ya entendí. Es una técnica mucho más operativa, pero se ve muy confiable, pues permite conocer el total de la población. Algo que es importante para elegir esta técnica es que la población elegida esté debidamente registrada. Si no, no tendrás cómo seleccionarla. Gracias, profesora. Creo que tanto Cielo como David han logrado resolver sus dudas. Y ya todos estamos listos para aplicar la encuesta que nos ha ayudado a elaborar para conocer qué opina la gente sobre cuáles son los factores que han permitido a la cocina peruana brillar en todo el mundo. Les dije al comienzo que no iba a ser complicado y soy una mujer de palabra. Me voy contenta porque siento que han cumplido el objetivo de hoy. Aplicar sus conocimientos sobre la gestión de datos y elaborar una encuesta que les permitirá aprender sobre la percepción de la gente sobre un tema. Sí, profesora, ha sido un éxito. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarme. Chao, chicas y chicos. Sigan cuidándose para que podamos volver a vernos en el colegio. Lo máximo, la profesora. Siento que cuando te gusta un tema de verdad, lo explicas mejor y con más ganas. La estadística debe ser su gran pasión entonces. Y bueno, también dijo que la comida. Ahora les llegó el turno a ustedes. El reto es que apliquen nuestra encuesta a 20 personas. Recuerden que la muestra debe estar formada por personas de su vecindario y familiares. Todas y todos ustedes en sus casas tenemos que seguir cuidándonos. El virus sigue afectando a personas y familias. Por eso es importante que piensen en la mejor manera de aplicar la encuesta. Tal vez por ahora lo más prudente sería compartirla por correo electrónico o a través de un mensaje de texto, incluso por una llamada telefónica o redes sociales. Apóyense en la tecnología. Asegúrense de cumplir con este reto antes del jueves, porque la información que recojan servirá como insumo para el siguiente reto.